Hola, hola. Les saluda Yolanda Pérez Acosta, nuevamente por acá compartiendo con ustedes un poquito más de la información sobre la ley de atracción y cómo afecta a tu vida. En este caso vamos a hablar específicamente de la ley de atracción y los negocios, ¿no? Es un tema que mayormente las personas actualmente, como estamos trabajando mucho, estamos viendo la situación económica del país y entonces nos metemos mucho en pensar cómo es que nos afecta, cómo es que va a ser el futuro y entonces estamos afectando nuestra ley de atracción, claro que sí, ¿no? Hay una conciencia colectiva, que le llamamos, donde todos estamos de repente de alguna forma enfocados en la situación que está pasando, ¿no? Entonces, los negocios son afectados por la ley de atracción, es la pregunta que mayormente me hacen. Los negocios, claro que son afectados con la ley de atracción. Cada persona afecta su negocio a raíz de que cómo orienta ese sentimiento, esa forma de pensar hacia su negocio, ¿no? Cómo esa persona se enfoca de forma optimista o de forma pesimista, por no decir de forma positiva o negativa, frente a la situación que le está tocando de vivir como empresario, como dueño de negocio, como de repente líder de un equipo, ¿correcto? Entonces, la persona siempre va a tener que manejar el tema de sus emociones, porque las emociones son automáticas, ¿no? Eso es algo que yo siempre comento, las emociones son automáticas, el sentimiento, la información llega a la mente y las emociones son automáticas. Lo que nosotros tenemos que aprender a modificar es, si podemos, el pensamiento, pero también la conducta, ¿no? La conducta es consecuencia de nuestras emociones. Por ejemplo, ¿no? Si estamos en un negocio donde el producto es un producto, llamémosle, de valor alto, por lo tanto tiene un costo alto. Entonces, y vemos la situación económica del país en el rubro que está y decimos, no, pero empezamos a poner información en nuestra mente, ¿no? Este producto tiene un valor muy alto, por lo tanto tiene un costo muy alto, de repente hay personas que no lo van a poder adquirir, y entonces me meto yo a pensar de que el producto no va a ser adquirido, no va a ser aceptado o no va a ser buscado en lo que es el mercado, eso va a suceder, porque es lo que yo estoy colocando en mis emociones y mis emociones están proyectando eso hacia la ley de atracción, ¿no? Y entonces, obviamente voy a ofertar mi producto y va a llegar personas que me van es como que me van a corroborar, ¿no? Me van a decir, sí, efectivamente tu creencia es cierta porque tu producto no lo puedo pagar, ¿no? Pero si yo con el mismo producto, en la misma situación, ¿no? Pensando de forma optimista, digo, este producto sí lo voy a poder vender, las personas que se van a acercar lo necesitan y van a poder comprarlo porque es un producto que es parte de su dieta o es parte de su tema diario, ¿no? Entonces van a llegar a mí personas que van a renovar stock o que van a probar el producto o que de alguna forma van a conectarse con mi producto o mi servicio y entonces la persona, yo lo mando así a la ley de atracción, ¿no? A mis sentimientos, a mis emociones, entonces yo voy a ir presentando mi producto o ofreciendo mi producto con esa seguridad de que sí hay personas que lo van a comprar. Y entonces se van a acercar a mí personas que me compran el producto y efectivamente van a reforzar mi creencia de que el producto sí se vende, no importa la situación, ¿no? Entonces yo les pido que de repente, de alguna forma, ustedes se separen y digan, a ver, si yo pudiera ver el planeta en una situación desde afuera, ¿no? O sea, si yo pudiera salir del planeta y ver desde afuera el planeta geográficamente, ¿no? Siempre hay un país en crisis, ¿no? Siempre hay un país en crisis, siempre hay un país que tiene mucho dinero, hay un país que tiene poco dinero, siempre hay una persona que tiene mucha abundancia y siempre hay una persona que tiene mucha carencia, ¿no? Entonces,
Si me doy cuenta y soy consciente de eso que sucede en este planeta, si yo tengo la capacidad de separar mi mente y salir del planeta y ver el planeta y decir, bueno, efectivamente, ¿no? Hay personas que son muy abundantes y hay personas que son muy carentes. ¿Y por qué tienen esa realidad? ¿Por qué en todos los países sucede eso en un determinado momento? Hay países con crisis, ¿no? Donde hay personas con mucha abundancia y hay personas con mucha carencia. Hay países que no tienen crisis, ¿no? Que se podría decir que su sistema económico está trabajando de una forma constante y hay personas abundantes y hay personas con mucha carencia. ¿Por qué? Porque la mentalidad que tienen, la forma de pensar que tienen con respecto a los negocios, al dinero, a la abundancia, con respecto a todo lo que es, llamémosle, lo material que se puede tener, lo material que se puede conseguir a través del trabajo, es limitada en su mente para los que son carentes, ¿no? Ellos creen fehacientemente como si fuera una verdad que ellos no pueden tener esa abundancia, que es muy difícil, que es totalmente inaccesible para ellos. Entonces, esa creencia se conecta con su energía, con su ley de atracción, porque cada persona maneja su ley de atracción y entonces esa es una realidad. Esa es una realidad que no cambia y que heredan sus hijos porque es su realidad y muchas veces heredamos, nosotros enseñamos a nuestros hijos que esa realidad es y entonces nuestros hijos aprenden de nosotros. Hasta que por ahí uno pues quiere cambiar el paradigma, busca información, cambia el paradigma y cambia el paradigma en su mente y eso nuestros hijos aprenden. Si yo logro cambiar un paradigma en mi mente, afecto a mis generaciones siguientes, a mis hijos, y mis hijos como cambian el paradigma afectan a mis nietos. Entonces, la tarea de nosotros ir cambiando constantemente un paradigma, una creencia, la forma que nos conectamos con la energía, afecta a nuestros hijos. Y obviamente tenemos que soltar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros ancestros, soltarlos en la creencia, ¿correcto? Para decir, fue tu historia, fue lo que tú me diste con todo el amor, pero yo quiero cambiar esta historia. La técnica que vamos a trabajar en, en este taller presencial tiene mucho que ver con lo que les estoy explicando, ¿correcto? A los que van a poder necesitan trabajar el lado de negocios, el lado del dinero, ¿correcto? Entonces, siguiendo con el ejemplo, los que están conectados con la abundancia, ¿no? Son personas que han aprendido también de sus ancestros, de los abuelos, de los bisabuelos, de alguien que cambió el panorama, han aprendido a modificar la forma de pensar o seguir un patrón de abundancia. Entonces, en su mente ellos dicen, hacer un negocio donde ese negocio se produzcan miles, ¿no? de dólares, es fácil. Empiezan a hacer sus conexiones, sus ventas, su producción, sus exportaciones o sus importaciones y venden y pueden quebrar en un momento y vuelven a crear porque su mente sabe hacer y crear y tienen la convicción de que ellos pueden trabajar y volver a crear. Entonces, de la misma forma, así como el que tiene mucha carencia, mucha pobreza, se conecta y dice, yo no puedo accesar a esa riqueza, a esa abundancia, el que tiene la abundancia y lo aprendió de sus padres porque lo tuvo que aprender de alguien, tiene la misma creencia en decir, yo voy a lograr tener éxito, yo lo voy a lograr que esta empresa funcione, yo voy a lograr tener una vida diferente, porque yo voy a trabajar y voy a lograr con una estrategia cambiar mi historia, cambiar mi paradigma. Entonces, y trabaja y hace negocios y tiene la creencia así muy fuerte en sus sentimientos, en sus emociones, que eso se va a dar y se va a dar. Y se da con el trabajo, con el esfuerzo, si es algo que tiene que trabajar mucho, si tiene que esforzarse mucho, pero si tiene la plena convicción de que eso se está materializando, entonces
La ley de atracción va a decir, bueno, ¿no? Tú tienes la convicción, pues te damos la convicción que tú tienes y materializa lo que esa persona está buscando, ¿no? Entonces, de esa forma, la mente puede ir cambiando. Entonces, antes de nosotros trabajar mucho, yo siempre tengo esa creencia, debemos cambiar la parte mental, la parte de la creencia, el paradigma, la mentalidad, ¿correcto? De repente yo tengo inconscientemente programas mentales, se llaman programas mentales, normalmente lo llamamos en la vida diaria paradigmas o creencias sobre los negocios, sobre el hecho de vender, sobre el dinero. Y esos programas mentales se me hacen a mí muy difíciles de cambiar, ¿no? Entonces, te invito a conocer un poco más, si deseas, hazme preguntas puntuales para poderte responder debajo de este video, para poderte dar más ejemplos, ¿no? Te comento un ejemplo de una persona que lo perdió todo, ¿no? Lo perdió todo y se quedó sin negocios, sin empresas, porque entró en una crisis de matrimonio. Y entonces él creó todo para ese matrimonio, pero dentro de la crisis perdió todo. Conociendo este proceso de volver a crear, entonces la persona suelta esta emoción y vuelve a crear porque ya sabe trabajar, porque tiene la creencia en sí que él puede volver a crear esa riqueza, esa abundancia. Él puede volver a generar ese crecimiento de la empresa, ¿no? Entonces, las personas tenemos una mentalidad y vamos a vivir, ¿no? Según la mentalidad. Eso es ley de atracción. Vamos a atraer lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decimos, pero más vamos a atraer lo que sentimos. Si nosotros sentimos miedo, sentimos dudas, sentimos que no podemos, que no es para mí, que de repente estoy dentro de un negocio que yo no me siento bien, que yo no lo recibo en el corazón a mi negocio, porque estoy de repente, porque no es una necesidad que yo busqué, simplemente me lo mostraron. Entonces mi negocio no va a despegar de esa forma, ¿correcto? O de repente si yo estoy en mi negocio y entonces como mujer, como un paradigma, ¿no? Tengo mi pareja y yo soy quien aporta más, entonces inconscientemente puedo yo estar bloqueándome y decir, pues yo no tengo por qué aportar más. Yo como mujer, si mi pareja es el varón y es el que debe aportar, así lo aprendí. Y entonces te bloqueas y dejas de crecer porque tu pareja varón debe aportar más, ¿no? O bueno, si eres varón, y buscas un crecimiento, ¿no? Y dices, de repente yo tengo un tope, ya no crezco más porque si yo me desbordo en tener mucho dinero, yo me conozco y puedo ser infiel, puedo destruir mi familia, puedo de repente pecar de esa forma. Entonces, las personas siempre, siempre vamos a tener, cuando encontramos un techo en lo que hacemos, ¿no? Algo que ya no avanza, ya no crece. Yo siempre le digo a las personas que, bueno, obviamente quieren hacer cambios, pregúntate, ¿qué hace que tú no crezcas más? ¿Cuál es tu límite? ¿No? ¿Por qué llegaste a ese techo? ¿No? ¿Para qué tú te esforzaste a crecer y qué hace que tú no crezcas más? ¿Correcto? Entonces, esas personas que no crecen más, que tienen un techo en su negocio, es porque hay un paradigma o porque ya llegaron a un punto de crecimiento donde ya sienten que no necesitan crecer más, que está bien y entran en un confort. Y está bien que puedas entrar en un confort, ¿correcto? Pero si tú estás buscando cambios y quieres crecer o quieres ampliar otro tipo de negocio y se te está haciendo difícil, pregúntate, ¿qué me está deteniendo?
a que yo dé ese gran salto? ¿Qué me detiene? ¿Correcto? Y si hay una creencia, ¿no? Un cambio, algo que de repente esté inconsciente, en el taller te podemos ayudar a que tú puedas identificar y modificar. Las técnicas que se trabajan en un taller presencial te ayudan a encontrar muchas veces lo que está escondido de ti mismo, ¿correcto? Más tienes que tú tener la necesidad, una incomodidad para buscar hacer un cambio. Entonces, te invito a que tú lo pienses, tú lo decidas y si te es de repente factible asistir a este taller presencial, te espero para que tú puedas allá de repente presencialmente hacer tus preguntas. Son 3 horas que vamos a estar inmersos. Y bueno, esta es la información, un resumen pequeño que yo te puedo dar en cuanto a la ley de atracción, cómo afecta tu vida en los negocios, en el dinero, en tu economía, ¿no? Y te dejo de repente un detallito, ¿no? Que yo siempre le digo a las personas, si en tu vida, si en tu vida tienes tú pérdidas económicas, o sea, deudas, ¿no? De repente tienes dinero que sale, pero, o sea, inviertes, pero las ganancias no son tan buenas y no tienes ese retorno que tú necesitas, o de repente te metiste en un negocio que resultó una estafa. Si ese es tu caso, tú tienes una deuda emocional muy grande con alguien, ¿no? Alguien que tú crees que te falló o alguien que tú crees que le hiciste mucho daño. Y entonces tu deuda emocional te conecta con una deuda económica para que tú pagues por ese problema que tuviste con alguien. Seas tú el responsable o sea la otra persona responsable de ti. Entonces te estás conectando con eso, con esa emoción negativa, ¿no? Que me deben o yo les debo porque no fui una persona, llamémosle de repente honesta o correcta en actuar ante un evento. Entonces, te dejo esta información. Hay mucha información buena que se toca cuando hay talleres. Hazme preguntas con todo el gusto. De repente no las quieres poner en público, hazlas por interno. Con todo gusto yo te las voy a poder responder. Y bueno, estamos para poder apoyarte, orientarte. Vamos a estar dando información valiosa para ustedes, ¿no? Dando preguntas y respuestas en algún momento. Por ahora no todavía, estoy dándoles esta información base para este taller del día sábado 4 eh, de febrero de 9 a 12, ¿no? Es muy importante para los que están haciendo negocios y sienten que el crecimiento o es lento o no avanzas o repites de repente la figura y no logras un punto de despegue, que analices qué está pasando con tus creencias como persona. Ahí está la clave para que tú puedas crecer, ¿correcto? Para que tú puedas crecer. Y recuerda que las emociones son muy importantes en las personas y hay que atenderlas. Hay que atenderlas para que luego no nos pasen una factura económica de deudas, de pérdidas, de estafa, de pérdida de dinero o un mal negocio. ¿Correcto? Me despido. Soy Yolanda Pérez Acosta, coach con programación neurolingüística, y estoy aquí para compartir con ustedes esta información sobre la ley de atracción y cómo afecta tu vida. Gracias por este momento y nos estamos comunicando, nos estamos viendo. Muchas gracias.